Bueno, ya se lo anunciábamos. Antes de irnos a la pausa, me encuentro con Óscar Ferrell, quien es consejero regional de la Democracia Cristiana y presidente de la Convención de Gobierno, me comentaba. Buenas noches. Muchas gracias por asistir acá a TVU Noticias para conversar de diversos temas. Por estos días la situación pesquera está complicada, don Óscar, en particular hay movilizaciones y ustedes algo tuvieron que ver con dar soluciones que aparentemente no fueron del todo correspondidas, por decirlo de alguna forma. A ver, lo que ocurre, hay una cosa que es tremendamente importante cuando uno maneja los recursos del Estado. Ellos se realiza a través de una necesaria burocracia administrativa. Y en consecuencia, los dineros no basta con la voluntad de querer egresarlos, sino que tienen que pasar por trámite. Uno de ellos es la toma de razón de la Contraloría, el mandar el mensaje a la Contraloría para que tome razón. Otras cosas que son inadvertidas, y yo voy a citar una de ellas solamente para no ahondar en este tema, que es bastante técnico, es que, por ejemplo, el gobierno regional solo puede entregar en una primera vuelta un 25% de lo que se le solicita. Y la segunda partida la puede entregar contra la rendición de la primera. Entonces, esas son cosas que son tecnicismos administrativos financieros que hay que considerar el momento de decir yo voy a egresar un cheque en tal fecha o yo voy a hacer un pago en tal otra. Entonces, ¿estamos hablando de algún error comunicacional al respecto? ¿Se podría haber dado otro plazo? Es posible, digamos, uno en esto a mí no me gusta jugar intenciones, pero yo creo de que a lo mejor faltó acá alguien que sugiriese, ¿no es cierto?, que en esto había que guardarse una tolerancia en los plazos y advertir que, ¿no es cierto?, no era instantáneo o que no necesariamente el 30 de mayo era así de perentorio, que eso se iba a dar en tanto determinados trámites se pudiera cumplir la satisfacción antes, ¿no es cierto?, de la fecha que se había prometido. Pero le pregunto, ¿cuál es la visión de usted como consejero en este sentido? Porque en tanto se conoció de esta crisis eminente de sardina y anchoveta, el Consejo Regional prácticamente en pleno se acercó a los pescadores a decir, estamos a vuestra disposición en este momento cuando ustedes se ven en esta situación un poco confusa, hay movilizaciones, ¿cuál es la mirada que le da usted a esto? Yo creo que en esto hay que ser tremendamente responsable y hay que estar siempre con política más bien de Estado y no de gobierno. Yo creo que aquí lo que ocurrió es algo que se venía anticipando, la crisis digamos, de los peces, la crisis de la pesca, es algo que uno lo podía seguir en el tiempo y darse cuenta que en algún momento iba a colapsar, y así ocurrió. Y por lo tanto llega un momento en que esta gente, ¿no es cierto?, me refiero a los pescadores artesanales, están 3, 4, 5 meses sin recursos y se plantean finalmente una condición casi asimilada a la gente, al indigente, que llega un momento que no tiene recursos, no tiene para comer. Entonces cuando se presenta este tema al Consejo, nosotros responsablemente dijimos, bueno, esta gente hay que ayudarla. Está dentro de los ciudadanos, ¿no es cierto?, en situación de desmedrada, que necesitan ayuda y por lo tanto nosotros vamos a concurrir a eso. Pero hasta ahí llegamos nosotros. Nosotros somos en el Consejo, en el concierto del Gobierno Regional, somos una instancia más bien equivalente al Parlamento Nacional, en este caso con connotación regional. Hay un ejecutivo, ¿no es cierto?, y hay además un conjunto de ministros regionales que son los secretarios regionales ministeriales. Ahora, el conjunto de ellos tienen que operar para poder abordar la solución a la crisis cuando se trata de una iniciativa regional y cada cual tiene que cumplir su rol. Y en tanto cada cual cumple su rol y lo cumple con diligencia, de forma oportuna, el problema se soluciona. Y eso es todo. Usted mismo hablaba de las misiones que tienen como consejeros regionales, pero las cosas aparentemente van a cambiar. Se promulgó finalmente la ley de elecciones directas de CORES. ¿Cómo toma usted esta alternativa en particular? Porque ya el 17 de noviembre, queda muy poco, comienza este proceso. Yo creo que es importante que el gobierno regional y el Consejo Regional en particular, este suerte de parlamento incipiente de la región, avance hacia la legitimidad de la elección popular. Pero tanto más importante que aquello es lo que todavía no se ha promulgado, que es la ley, ¿no es cierto?, en donde se aborda el tema de las atribuciones y el tema de lo que realmente este Consejo va a poder hacer. Y ese es un tema que a ustedes les preocupa, me imagino. Absolutamente, pero absolutamente. Y nos preocupa, más que como consejeros, nos preocupa como regionalistas. Porque entendemos que la región no articula las situaciones que le corresponde articular.
O sea, en otras palabras, se ha dicho reiteradamente que el Consejo Regional solo ventila los temas referidos al 8% de la inversión que el Estado hace en la región. Y en consecuencia, claramente, nosotros aparecemos siendo, ¿no es cierto?, un Parlamento regional con muy poco ejercicio respecto de lo que es de la región, que son los dineros nuestros. ¿Mm? ¿Y usted en particular ha pensado ya su situación de aquí al 17 de noviembre? Ha dicho que está en evaluación. La verdad es que yo no he tomado todavía una decisión, no he tomado una decisión precisamente porque no se ha desarrollado la ley que tiene que ver con las atribuciones, que tiene que ver con las inhabilidades. Yo soy un empresario y lo he dicho públicamente porque en este tema a mí me ha empezado. Primero, uno está en una decisión popular, tiene que estar expuesto a la mayor transparencia posible. Es de público conocimiento que soy empresario. Y creo que tiene que quedar muy bien establecidas las inhabilidades para que uno se sienta tranquilo al poder actuar en defensa de los intereses regionales sin que eso se preste para que haya confusiones posteriores. ¿Mm? Así que yo estoy a la espera. En tanto esto se esclarezca, voy a tomar una determinación y ahí vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver entonces cuando se esclarezca esto le volvemos a preguntar. Hablemos ahora de las parlamentarias. Ya se han dado nombres, por ejemplo, Saín Sabá, que ya estaría confirmado como candidato a senador por Biobío Cordillera, pero todavía no hay claridad respecto de lo que pasa en Biobío Costa. Y le pregunto también porque han habido consultas en particular de personas como el senador Navarro, ¿cierto?, que si iría o no por el bloque de oposición. Usted, como miembro de la Democracia Cristiana, ¿qué opinión le merece esta situación que todavía no se define? Bueno, aquí estamos en una típica situación, y en el pasado político del país han habido muchos casos en donde lo más probable es de que los nombres que van a quedar inscritos se van a definir, ¿no es cierto?, una semana o el mismo día en que vence el plazo de inscripción. Ahora, sin embargo, a quienes están metidos en la política claramente tienen una opinión de lo que va a ocurrir. En lo que a mí respecta, avisoro que lo que va a ocurrir es que la oposición va a inscribir una lista de candidatos a senadores en la circunscripción Costa de la 8ª región, que va a estar compuesta muy probablemente por el senador Navarro o el actual diputado José Miguel Ortiz o, ¿no es cierto?, el académico exministro Martín Silis. O sea, en resumen, va a haber una dupla de un representante del MAS con un representante de la Democracia Cristiana. ¿Cuál le gusta a usted de esas dos opciones? Yo creo que a mí la opción que me gusta es aquella que sea ganadora, ¿ah? Porque nosotros en política no estamos para darnos gustos, estamos para que prevalezcan las ideas, que se puedan llevar adelante las iniciativas. Hay una cantidad de reformas importantes que llevar a cabo y para eso se necesitan los votos en el Parlamento. Por lo tanto, hay que avanzar en ese sentido. ¿Cuál es la ganadora? Bueno, yo creo que para poder definir exactamente cuál es la ganadora, hay que ir a realizar sondeos que ventilen la situación que hoy día existe. Y la situación que hoy día existe es de que la alianza tiene en la ex intendenta Jacqueline Van Rieselberghe a la única candidata. Y eso es un hecho querido de la causa. Y por lo tanto, hay que ver cuál es la dupla que eventualmente podría doblar a la ex intendenta. Y en ese sentido, lo único que vale, ¿no es cierto?, es trabajar con apego a los datos precisos. Vuelvo a insistir, o sea... ¿Usted habla de encuestas, de realizar alguna especie de primaria interna? No, de sondeos para ventilar. Por ejemplo, yo he citado dos candidatos potenciales de Democracia Cristiana. Yo decía, mire, con Jacqueline Van Rieselberghe por un lado, y con el señor Navarro y el señor Ortiz por otro, o el señor Navarro y el señor Silis por otro, ¿cuál es la fórmula que gana? Perfecto. Y eso es lo que hay que resolver, tan sencillo como eso. Pero a lo mejor con esta demora sigue ganando terreno a la señora Jacqueline Van Rieselberghe. La verdad es que todo el mundo gana terreno, porque nadie aquí está sentado en su casa. Están todos trabajando, aunque algunos digan que no, pues están todos trabajando. Perfecto. Hablemos también de las primarias. Se acerca, me imagino que usted está apoyando al candidato de la Democracia Cristiana, que es Claudio Orrego. Ah, sin duda, de eso no hay ninguna duda. Pero los sondeos también son claros que, al menos hasta la última semana, se sabe que Michelle Bachelet pasaría y sería la opción finalmente del bloque de la concertación. ¿Le gusta esa opción o no? Bueno, la verdad es que nosotros a lo que nos interesa es cómo se desarrollan y cómo se mantienen las ideas que representamos. Y desde ese punto de vista nosotros aspiramos a ganar. Ahora, si a mí me dicen que no voy a ganar porque los números dicen que no voy a ganar, ok, conforme puede ser, pero mientras tanto eso no se verifique,
es un asunto potencial. Sin embargo, a nosotros lo que efectivamente nos interesa es tener la fuerza suficiente para, llegado el momento, hacer ver que determinadas directrices de gobierno son satisfactorias para nosotros y hay otras que no lo son. Y en consecuencia, llegado el momento, ¿no es cierto?, en que hay que resolver las cosas, hay que resolver un programa de gobierno, en definitiva, hay que resolver las medidas concretas que se van a aplicar. Para nosotros es sustantivamente importante que una cuota de nuestras ideas queden estampadas en forma clara y precisa, porque los gobiernos son alianzas, y en las alianzas, ¿no es cierto?, y en las sociedades, lo que está claro es que nadie hace prevalecer el 100% de sus ideas, todos ceden, pero también todos reciben una cuota, ¿no es cierto?, de medidas, en este caso, en donde queda reflejada la influencia, o la influencia más bien, que un sector determinado tiene respecto de políticas de Estado. Que esperar hasta el 30 de junio, entonces. Así es. Don Óscar, quiero aprovechar de consultarle. Nosotros ayer hacíamos un análisis en una de nuestras notas respecto de lo que está sucediendo con el estadio Roa Rebolledo, en particular por esta situación de que probablemente finalmente no sería sede. Todavía no hay claridad con la licitación. ¿Qué ocurre aquí cuando ustedes también colocaron recursos? Bueno, hemos colocado recursos en muchas cosas nosotros, a pesar de que manejamos tan pocos recursos. Imagínense si lo manejáramos todos, o por lo menos un porcentaje mayor. Lo que pasa con el estadio a nosotros nos tiene tranquilos, sumamente tranquilos, porque en algún momento se determinó que el estadio costaba algo así como 10.000 millones de pesos. Nosotros aportamos nuestra cuota, que debe ser del orden del 60% de eso. Y el IND, le hace Instituto Nacional de Deporte, insistió mucho de que el proceso licitatorio tenía que quedar en manos de ellos, aun cuando la postura nuestra era de que el proceso licitatorio quedara en manos de Obras Públicas, y en particular de la Dirección de Arquitectura, ¿ya?, como unidad ejecutora. Y esto, bueno, tuvo su desarrollo, sus desencuentros propios de este tipo de procedimientos y de procesos. Y esto se cerró en un momento dado cuando el IND dijo, bueno, pero si yo voy a hacer cargo del proceso y voy a pagar la cuenta si esto sale más caro. Y por lo tanto nosotros aceptamos y dijimos, bueno, si van a pagar, entonces que lo hagan ellos, pues efectivamente es razonable su medida. Y así se aprobó. Por lo tanto, si esto mañana se lee a 15.000 o a 20.000, el IND tendrá que poner los recursos. Y ya no es tema total. Más aún cuando el presidente de la República, don Sebastián Piñera, de manera caballerosa, ha venido en julio del año 2012 aquí, así que ha llegado la hora de saldar la deuda con la región en materia deportiva en el propio estadio regional. Seguiremos atentos a ese tema. Le queremos agradecer esta entrevista, hablamos de bastantes temas y le queremos desear éxito en sus definiciones también. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.